Vamos a seguir hablando sobre este mismo tema y claro, hay que tomar en cuenta que este no sería el único caso, ¿no? Hay varios casos incluso que se van conociendo a lo largo de toda esta gestión en pasados años sobre este tipo de situaciones. Bueno, pero específicamente vamos a hablar sobre lo sucedido, las investigaciones incluso que se han dado a conocer que se tienen que ya iniciar contra Evo Morales. Heidi Gille Pazzi, ella es abogada penalista y especialista en violencia contra las mujeres, y que nos está acompañando en esta oportunidad, claro, para poder hablar sobre este tema que está preocupando de sobremanera a toda la población, a las autoridades, a la sociedad en conjunto, ¿no? En general, tomando en cuenta que, bueno, ya se habló bastante sobre este tema, sin embargo, también es importante ponernos del otro lado, el lado de las víctimas. No siempre tienen justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto, bienvenida. Buen día, un gusto y gracias por la invitación a este prestigioso programa. Es un placer que nos esté acompañando y bueno, esta noticia que se ha conocido hace unas horas y claro, que ha llamado muchísimo la atención, pero sobre todo la alarma. La primera consulta que quiero realizarle, ¿es correcto que una persona ya de 57 años aproximadamente tenga y mantenga una relación sentimental con un adolescente de 15 años de edad? Bueno, legalmente y podría decirse moralmente, de ninguna manera es correcto. Por esto se penaliza estos hechos. Ahora existe, bueno, delitos de estupro en los que seducen a niñas, a jóvenes, a adolescentes, mayormente varones ejerciendo poder sobre ella, el económico y el familiar también, porque tenemos varios casos en los que personas allegadas a esta población vulnerable han ejercido esta violencia y han sometido o han convencido para tener relaciones íntimas. De ninguna forma es correcto, no es correcto. Lastimosamente, esta situación es un problema que no podríamos decirse es normal, lo que sí es común, porque varias niñas, niños, adolescentes han sufrido estos hechos delictivos de parte de mayores. ¿Cuál sería el delito que se estaría cometiendo? Bueno, existen dos tipos de delitos. Uno que es la violación, cuando este ejercicio de poder forza a tener la relación sexual de la niña o la adolescente utilizando violencia física o violencia psicológica. Y el otro delito es el estupro. El estupro es la seducción que se ejerce sobre esta adolescente para llegar a tener una relación sentimental. Incluso llegan, y tenemos varios casos en Mujeres Creando, porque yo soy abogada de Mujeres Creando, varios casos en que niñas menores han resultado embarazadas, producto de esta seducción de parte de amigos, vecinos, familiares, para tener una relación sentimental y por ende sexual. ¿Cuáles serían las sanciones ante este tipo de situaciones? ¿Y usted considera tal vez que deberían llegar a endurecerse estas sanciones, crear precedentes tal vez? Existen dos corrientes en materia penal. No es tanto o endurecer las sanciones, sino la prevención. Eso señala una corriente que nos lleva a creer que no vale la pena meter a la cárcel si los hechos de agresores sexuales, si los hechos van a continuar. Otra corriente sí es endurecer las sanciones. Nosotras como Mujeres Creando hemos dicho, y hace bastante tiempo, es necesario una reformulación de lo que es estas estructuras patriarcales y una correcta educación sexual de niñas, niños, adolescentes. No en el entendido de que sepan cuáles son las partes genitales y demás, una correcta educación sexual para que no caigan en este tipo de situaciones, en específico el estupro, porque son seducidas para mantener estas relaciones.
En Mujeres Creando por día aproximadamente, ¿cuántas denuncias de este tipo llegan a recibir? Bueno, no podríamos exagerar y decir que por día nos llega. Al mes nos llegarán unas 4 o 5 denuncias, que ya es bastante, bastante. Incluso llegan niñas menores embarazadas, se tiene que proceder al ILE, a la denuncia, porque una situación en la que también existe un embarazo de por medio afecta doblemente a la menor teniendo una relación sentimental. Nos llegan casos también de menores que no quieren denunciar a sus agresores porque esta seducción hace que se enamoren de ellos. Pero el crear la conciencia de que esto no está bien es parte también de nuestro trabajo. ¿La justicia llega a actuar en este tipo de situaciones de la manera correcta, tomando en cuenta que, claro, también existen investigaciones o se actúa de oficio? ¿Cómo es? Bueno, cuando aperturamos un caso siempre viene la mamá o alguna familiar para iniciar la denuncia, se presenta ante el Ministerio Público. Si existe embarazo de por medio, no vamos a negar, hacemos los trámites correspondientes y algunos hospitales sí proceden a hacer inmediatamente el ILE. La Fiscalía comienza la investigación. Como todo proceso penal, es muy largo, es muy revictimizante. La menor es sometida a muchas valoraciones. Nuestra normativa señala que existe la presunción de inocencia, así que la víctima, la mamá, tiene que corretear buscando justicia y además teniendo que demostrar una y otra vez la calidad de víctimas. Y el juicio, que sí es largo, después de 3 años se llega a un proceso, a un juicio, salvo que antes está detenido el agresor en muchos casos, porque sí, tampoco voy a negar, temas de delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, casi siempre las detenciones preventivas son efectivas en distintos penales. Intereses, burocracia, tal vez corrupción, ¿en qué está fallando? ¿Qué es lo que falta para que este tipo de investigaciones puedan avanzar rápidamente y ya también se tenga unos resultados, tomando en cuenta que muchas veces incluso las víctimas son revictimizadas una y otra vez, como usted lo estaba señalando, y muchas veces incluso ya no continúan con este caso, pero se sigue de oficio? Se sigue de oficio, pero sin la presencia de la víctima no es tan efectiva una investigación, ya que la víctima tiene que declarar, tiene que ser sometida a valoraciones psicológicas, incluso pericias psicológicas, valoraciones forenses, el reconocimiento del lugar de los hechos, extracción de datos, porque algo muy importante y principal que tampoco nuestra normativa está poniendo de relieve es que la captación, la seducción se la está haciendo por redes sociales. Esto es algo actual que no se está normativizando. ¿Existe corrupción? Sí, sí. Tenemos varias situaciones en que en fiscalía, juzgado, se retrasa, se dilata el caso, porque lamentablemente el agresor, el violador, tiene dinero, la víctima casi siempre carece de recursos económicos. Lamentablemente nuestra justicia hoy en día se mueve en base del dinero. Nosotras como Mujeres Creando peleamos por eso, porque la víctima no tenga que pagar un solo peso para obtener justicia. Maltratos de parte del Poder Judicial, de algunas o algunos fiscales, no generalizo, hay jueces muy correctos, fiscales también correctos, pero también existe corrupción. Nuestra normativa no es muy buena. La ley 348 no está funcionando. Niñas, niños, adolescentes deben ser protegidos y mujeres deben ser protegidos más efectivamente y por sobre todo prevención. Nuestra sociedad netamente machista hace que se normalice que una niña, una adolescente, una mujer tenga que tener relaciones sexuales y que casi nadie haga nada al respecto, salvo que ella misma denuncie
y ser sometida a mucha revictimización. Por ejemplo, el estupro son casos, ¿no? Es un caso que todavía lo tenemos en la sociedad, son casos que todavía están latentes. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los casos de trata y tráfico de personas? ¿Usted cómo lo ve en ese sentido? Nuevamente, situación de población vulnerable. Niños, niñas, adolescentes están desapareciendo. Tenemos casos también en el movimiento en que las mamás advierten esta desaparición, van a la policía, en la policía el cuento de siempre, ha debido escapar con su chico, ya va a volver. La única acción inmediata es publicar su imagen en los tableros. La familia es la que más tiene que movilizarse, la policía no le da la debida importancia y finalmente o no se encuentra el cuerpo o no se encuentra la víctima. Se dilata mucho estas primeras horas de investigación y es verdad, en algunos casos afortunadamente sí, la menor ha escapado, se la encuentra, pero nosotras siempre hemos dicho, vale más iniciar una denuncia con un final feliz que no investigar y esperar a encontrar un cuerpo después de un tiempo de haber sido asesinada, porque la mayoría de las veces en las que se pierden, se extravían niñas, niños y adolescentes es o para comercio sexual o para matarles, cometer un feminicidio. Claro, y hay que hacer estas investigaciones, pero sobre todo ser persistentes, ¿no? Estar todo el tiempo Sí, para sí. conocer incluso cómo se está avanzando en estos casos, porque muchas veces pueden pasar años de años sin que se tenga aún el resultado, pues si la víctima continúa en la misma situación, incluso viviendo con ese temor, con esa afectación emocional, además con esa afectación psicológica, incluso tomando en cuenta que, claro, no existe, o bueno, creo que sí existen, ¿no? Fechas límites en los cuales debería existir ya una sentencia, entre otros, sin embargo, esto no sucede. Bueno, esto también es un llamado de atención para la justicia. Ya podemos finalizar con eso. ¿Es un llamado de atención para la justicia? ¿Usted lo ve de este modo? Es un llamado de atención y también es preocupante. Tenemos casos, como decimos, en los que sale una sentencia, la víctima está tranquila, supuestamente con su agresor en la cárcel, pero otro juzgado, una acción de libertad, suelta, hace que este delincuente salga de la cárcel sin que tenga conocimiento siquiera la víctima de eso. Corrupción. No entendemos cómo se juega con la vida de niñas, niños, adolescentes, mujeres en esta situación. Un caso específico tenemos que la menor, al saber que su padrastro ha salido libre después de una sentencia, ella se ha escapado. O sea, este es el terror al que se enfrentan las víctimas por este sistema judicial tan corrupto que muchas veces como mujeres creando hemos denunciado. Es mucha corrupción, mucha ineficiencia, mucho dinero de por medio, desvalorización de las mujeres. Esto es lo que está acabando con la vida de nuestras mujeres en Bolivia. Y siempre pensar en el bienestar también de las víctimas, ¿no? Porque incluso en varias ocasiones se conoce que la víctima sigue bajo el mismo techo, sigue viviendo y conviviendo incluso con su mismo agresor. Y bueno, esperemos también que se pueda tomar cartas en el asunto, que se pueda acortar incluso los procedimientos de investigaciones y tener resultados también para todas aquellas víctimas y las familias de estas víctimas en este sentido y que puedan encontrar tal vez un poco de paz y un poco de tranquilidad. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un placer que nos esté acompañando y sin duda la esperamos en una próxima oportunidad para poder analizar este tipo de temas y sobre todo que la gente conozca cómo debe actuar y los procedimientos también que deben seguir. Muchas gracias y encantada porque nosotras como Mujeres Creando siempre vamos a luchar porque las mujeres, niñas, niños, adolescentes dejen de ser el objeto, a veces político, a veces objeto de desahogo sexual, de desahogo de violencia, de las relaciones machistas que hoy en día son lo que prima en nuestro país. Muchas gracias una vez más y que tenga un excelente día.
Bueno, es de esta manera que hemos conversado justamente con la abogada penalista y también especialista en violencia contra las mujeres de Mujeres Creando, que claro, nos ha dado una pauta cuáles son estos procedimientos incluso que se debe seguir de este tipo de situaciones de violencia, abusos hacia los menores de edad. Bueno, pero seguimos hablando sobre este mismo tema, ya que la presidenta